Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos otra vez aquí en Diametral Periodismo de Coyuntura. Soy Temoris Greco y ahora vamos a tratar un tema con nuestras dos invitadas. Es un tema muy importante que a muchos nos tiene pendientes, qué es lo que está pasando con las mujeres y la 4T, con la agenda de las mujeres en la Cuarta Transformación durante el nuevo régimen. Nos acompañan del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, una de las organizaciones de mujeres con mayor trayectoria en nuestro país. Rebeca Ramos, que es la coordinadora de política pública, e Isabel Fulda, que es la coordinadora de investigación de GIRE. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y cuéntenos, a ver, el GIRE ha planteado varios asuntos durante la campaña. Por ejemplo, le planteó a Andrés Manuel López Obrador algunos temas, 5 problemáticas de acción urgente las llamaron, que son para avanzar hacia específicamente la justicia reproductiva. Y entre ellas está el embarazo adolescente, la penalización del aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna y la seguridad social. ¿Cómo vamos con esas cosas? Vamos una por una, y si nos pueden ir explicando de qué se trata cada una de esas problemáticas. Sí, pues como decías, bueno, GIRE hace un año aproximadamente publicamos un documento también en conjunto con otras 2 organizaciones, el Instituto Simón de Beauvoir y X Justicia para las Mujeres, en el que planteábamos una agenda para la igualdad, que eran como los temas que consideramos más urgentes en la coyuntura de la entrada de la nueva administración. Y planteábamos, algunos pendientes urgentes concretos de cada una de estas problemáticas que mencionabas, además de algunas adicionales que son las que integraron las demás organizaciones que se unieron a este documento. Algunas de estas cosas han tenido ciertos avances, algunas se refieren a acciones que tendrá que tomar el Ejecutivo a nivel federal, algunas tienen que ver con los ejecutivos locales y otras son avances que más bien conciernen al Poder Legislativo. Entonces hay un grado diferente dependiendo del tema y del nivel al que nos estamos refiriendo. En aquel momento, ¿qué recepción tuvo este documento? Mira, creo que el año pasado y este año ha sido como muy importante todo este tema, este cambio de régimen, esta cuarta transformación en donde se supone que va a haber una transformación de raíz, y para nosotras desde GIRE el tema de la justicia reproductiva es uno de esos pendientes que el Estado mexicano ha tenido durante décadas con las mujeres, y que se refiere a estas situaciones que tienen que ver con decisiones tan fundamentales y tan íntimas en la vida de las personas, pero que afectan de una manera muy específica los derechos de las mujeres y que tienen que ver con este tema de la reproducción. Ya señalabas estas 5 temáticas que nosotras hemos puesto sobre la mesa y que hemos venido trabajando desde hace muchos años, que tienen que ver con el embarazo adolescente, la penalización del aborto, el tema de la violencia obstétrica, la muerte materna y esta falta de seguridad social que vivimos las mujeres. Y en ese sentido quisimos ponerlo sobre la mesa porque algo que ha estado en la agenda durante el año pasado, los pasados años y que tuvieron que ver mucho con el tema de la cuarta transformación, es este tema de la impunidad, de la corrupción, y nos parece muy importante desde GIRE que esto no se disocie con los derechos de las mujeres, ¿no? Como que luego pensamos que en el tema de la corrupción, no sé, pensamos en estos grandes temas como Odebrecht o otras situaciones en donde la estafa maestra, por ejemplo, y que los temas de mujeres pueden esperar. Y lamentablemente, aunque en el año pasado se pusieron sobre la mesa, sobre todo hay mujeres dentro de la 4T que han hablado de este tema, que no sé, por ejemplo, que la actual secretaria de Gobernación haya hablado, por ejemplo, en específico y hable del tema de la penalización de las mujeres por el delito de aborto. Es muy importante, es algo que no habíamos visto antes.
y sin embargo seguimos sin ver claridad sobre cómo se va a resolver en esta cuarta transformación. Lamentablemente desde GIRE y otras organizaciones de mujeres no hemos visto que sea un tema que se retome por parte del presidente de la República con la centralidad que tiene esta figura, pero sí se ha mencionado, y desde GIRE y estas otras organizaciones nos parece muy importante seguir poniendo sobre la mesa que no va a haber cuarta transformación si este gran pendiente con las mujeres en el país no se resuelve. A ver, por ejemplo, estabas mencionando lo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que la forma en que lo anunció fue muy particular, ¿no? Yo estoy en contra del aborto y estoy en contra de que se penalice a las mujeres por abortar. Entonces parece que está en contra de una cosa, pero al mismo tiempo como que es una postura ambigua que se mantiene en un nivel moral, tradicional, pero al mismo tiempo está planteando un cambio a nivel de política pública, ¿no es cierto? Sí, pues en el caso particular de la despenalización del aborto, sí, la actual secretaria de Gobernación ha sido durante mucho tiempo una aliada en los temas de derechos humanos y de las mujeres, pero en particular en el tema de aborto. Entonces, en realidad sabemos que ella personalmente y en su trabajo como ministra de la Suprema Corte y demás, fue una aliada muy importante. Ahora, también entendemos que el contexto actual en el que está inmersa es uno que no necesariamente es receptivo a estos temas, ¿no? Entonces, más allá del discurso y de lo que pueda o no decir, sí creo que una de las preocupaciones más importantes que tenemos es se presume de este gabinete paritario, el cual sí fue muy importante y sí hay personas en puestos importantes de poder, como es la secretaria Sánchez Cordero, que tradicionalmente han sido aliadas a las causas feministas, pero al mismo tiempo no parecen tener hasta ahora un buen margen de acción para poder proponer realmente políticas públicas que traduzcan estos discursos en acciones. Bueno, eso que está diciendo Isabel es clave, ¿no? O sea, la secretaria sostiene algo, puede declarar lo que quiera finalmente, ¿no? En un ambiente que dicen que Isabel describe como no receptivo. O sea, el gabinete, que sería el ambiente, la cúpula del nuevo gobierno, no es receptiva ante un tema como el del aborto. Yo creo que aquí es importante señalar y ha sido uno de los temas que también desde las organizaciones hemos leído pues de manera positiva, no únicamente la ministra Sánchez Cordero, también el secretario de Salud ha hablado sobre el tema del aborto y del acceso a estos servicios de salud pública desde un planteamiento como más allá de lo moral o de lo que cada uno piense, como una obligación que tiene el Estado de prestar estos servicios, pero seguimos viendo que se quedan en los discursos. Y este tema, por ejemplo, el acceso a servicios de aborto legal, la despenalización del aborto, pues requiere de que haya voluntad política y que se lleven a cabo ciertos pasos que aún no se han llevado a cabo, y que ahí es donde nosotras, desde una organización como GIRE, pues pedimos que ya sea a nivel del Ejecutivo Federal o a nivel del Congreso, por ejemplo, de la Unión o los congresos estatales. O sea, tenemos un contexto que no se había visto en pasadas administraciones, en donde existe mayoría, por ejemplo, en algunos congresos locales de Morena. Ubicamos a Morena como un partido de izquierda, aunque también ha habido como todas estas coaliciones con partidos que no necesariamente comparten una postura progresista en el tema del aborto, por poner un ejemplo, y que más allá de estos discursos nos gustaría ver acciones que vayan encaminadas justo a la despenalización del aborto, al acceso a los servicios de aborto, por ejemplo, por violación, que siguen estando pendientes en el país. Entonces, creo que por una parte sí es muy positivo que haya este tipo de discursos, pero si se queda en el discurso, de poco nos sirve a las mujeres que se hagan estas declaraciones y no van seguidas de acciones. Pero también hay discursos adentro de Morena, de algunos legisladores, por ejemplo, que son francamente pues espantosos. Así parecen que ni aunque fueran del PES, ¿no? O sea, ni por no hablar ya del PAN. Pero ¿qué mensaje nos está enviando
Morena, el partido gobernante, es muy importante porque es el partido que está actualmente en el poder y porque llegó representando a una gran parte de la población que propone cambios importantes en asuntos vitales para la sociedad como es este. Pero que hay como unas contradicciones en el discurso, ¿no? Sí, sin duda, existen ciertas contradicciones. Por un lado, hay cosas que podemos ver como muy esperanzadoras, no solo en cuanto al discurso y los símbolos, sino en cuanto a las personas concretas que encontramos en la administración, que digamos sí son un cambio importante de lo que veíamos antes, pero también hay otras acciones que sí son ciertamente muy preocupantes, la cercanía con ciertas iglesias cristianas o con algunos legisladores que, como dices, sorprende que se digan de un partido de izquierda o de lo conservadores que son. Una cosa que nos preocupa mucho, que de hecho a la hora que planteamos esta agenda no necesariamente estaba como una preocupación, y creo que ahora sí lo es mucho, es este discurso de la austeridad vinculado a un gobierno supuestamente de izquierda, en el cual parece que se está desestructurando muchos servicios que se proveían por parte del Estado y que son importantes para garantizar derechos humanos, y que ahora se están de alguna manera pues quitándoles presupuesto, digamos, para desestructurar todo este sistema de servicios que teníamos antes. Entonces sí existen contradicciones importantes entre una supuesta preocupación por las personas más pobres, en teoría, que fue el discurso tradicional, no solo de la campaña de López Obrador el año pasado, sino en general de toda su carrera política, y digamos ya lo que pasa en la práctica con la vida de las personas, particularmente las mujeres. Ese asunto de los puntos que ustedes han señalado, ¿no? Que las estancias infantiles, ¿no? Este recorte de presupuestos, se presentó una estadística que dice que la tercera parte de los niños inscritos en esas estancias no existían, o sea que fueron utilizados, es un gran propósito, noble propósito que fue utilizado como tantos otros para robar. Entonces que por lo mismo había que limpiarlo. Pero parece que la forma de corregir los problemas no ha sido la más eficaz, ¿no, Rebeca? Sí, nos preocupa que justo con este discurso que por supuesto que se tiene que atacar y es un mal que existe en el país, como es el de la corrupción, se tome una decisión tan radical como quitar de tajo todos estos pues estos recursos que se iban a las estancias infantiles, que además son las estancias infantiles que eran de Sedesol antes, que atienden a la población que está en una situación de especial vulnerabilidad, ya sea porque no tienen seguridad social y no pueden acceder a las guarderías, a las estancias infantiles del IMSS, o porque no alcanzaban, aún teniendo seguridad social, no alcanzaban a entrar a las estancias infantiles del IMSS, y que con este discurso de la austeridad, pero también el combate a la corrupción, la decisión sea cortar de tajo sin tomar en consideración toda la afectación que hay para estas familias en particular. Fue muy desafortunado estos comentarios en términos de les vamos a dar este dinero directamente a las familias para que las abuelas cuiden a los niños, sin tomar en cuenta lo que significa para las familias, que por supuesto que no siempre hay una abuela, pero las abuelas no tienen la obligación de cuidar de las y los nietos, y que en ese sentido ya había toda una estructura que se había formado desde muchos años en el Estado para atender este servicio, como ya comentaba Isa, esta inversión estatal para proveer servicios, y de tajo se desmantelan. Es importante que se tengan también los números. Había estudios por parte de Ceneval en donde estos... Sí. Que te voy a tener que pedir, sí, porque nos damos a una pausa, el tiempo siempre nos come, nos está persiguiendo, sí. Pero ahora mismo continuamos con tu idea. Estamos con Isabel Fulda y Rebeca Ramos de Gire en Diametral. Seguimos en Diametral conversando con Isabel Fulda y Rebeca Ramos del Grupo de Información y Reproducción Elegida. Y Rebeca, te corté de una forma un poco, pues, como se hace en la tele. Es parte de sí, eso. Sí. No, pues justo en el tema de las estancias, ¿no? Hay toda una inversión por parte del Estado para establecer un sistema de cuidados infantiles, y que de la noche a la mañana se retiren estos fondos tiene implicaciones muy importantes en el día a día de las personas y en la vida de estas niñas, de estas mujeres, de estas familias que estaban ocupando estos servicios, y que por supuesto que hay que
que mejorar y hacer mucho más efectiva esta inversión por parte del Estado, que es muy grande y que se puede prestar a cuestiones incluso de corrupción, pero la solución no es esa, y desde GIRE nos preocupa. Se han presentado amparos, se han presentado incluso controversias constitucionales por este recorte de tajo que se dio. Entonces es muy importante que el Estado, por supuesto que hay esta obligación de combatir la corrupción, de combatir la impunidad, pero no se puede hacer de esa manera sin tener los números claros, sin tener una vía, una salida que permita a todas estas personas que eran beneficiarias de este tipo de programas sociales y que de la noche a la mañana se quedan sin este servicio, que es obligación del Estado. Además es muy importante pues enmarcarlo desde el punto de vista del ejercicio de derechos humanos. Hay un derecho humano a la seguridad social que incluye este tema de la atención y del cuidado a las y los niños, y que el Estado de buenas a primeras no puede llegar y decir ya no se va a dar sin tener un razonamiento y sin dar una vía de salida y de atención a todas estas personas que están utilizando estos servicios. Ahora, no fue el único decisión controversial que se tomó, no polémica. O sea, por ejemplo, tenemos también el asunto de los refugios para mujeres que han sufrido maltrato, que también hubo un corte. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues ese fue un caso en el que también hubo como muy poca claridad, porque hubo primero un anuncio en el que pareciera que se iba a eliminar por completo cualquier tipo de apoyo a estos refugios, y después hubo una declaración al sentido contrario diciendo que sí se iba a mantener y demás. Entonces también creo que esta falta de claridad acerca de qué es una declaración oficial y qué no, y cuáles son las vías por las cuales algo se convierte o no en una decisión digamos, del Ejecutivo, si es en las mañaneras o es a través de otro tipo de mecanismos y tal, también creo que ha sido como bastante problemático y ha generado muchas incertidumbres. Pero sí creo que, digamos, la discusión alrededor del tema de los refugios de mujeres en situaciones de violencia era muy similar al tema de las estancias infantiles, es decir, se identificaron ciertas posibles irregularidades, ni siquiera se daba una buena evidencia, digamos, que respaldar estas irregularidades, y entonces, dado que estos intermediarios podrían o no estar incurriendo en alguna tipo de corrupción o irregularidad o clientelismo, entonces lo mejor es eliminarlos de tajo, y se llegaba al absurdo de decir se le va a dar dinero directo a las mujeres que sufran situaciones de violencia, ¿no? Lo cual en ese caso se volvía muy explícito, digámoslo, pues sí, absurdo, que se convierte para la protección de la vida de una mujer en riesgo el darle dinero en efectivo por parte del Estado. Entonces, pues sí, creo que tenemos como ejemplos específicos de decisiones o declaraciones desafortunadas, pero muchas han ido en este mismo sentido, ¿no? De dar, digamos, decisiones sí radicales de un día para otro, que no parecen estar basadas necesariamente en una evaluación seria, y que tampoco proponen una buena alternativa, porque sin duda si hay programas que eran problemáticos o que merecen ser, sus reglas de operación merecen ser evaluadas o demás, qué mejor que se haga. Pero lo que tiene que quedar claro es que la obligación por parte del Estado persiste. Digamos, si se asignaban este tipo de apoyos de una manera cuestionable, entonces se deben de asignar de mejor manera, pero no desaparecer de esta forma los servicios públicos, porque las necesidades de las personas que los utilizaban no desaparecen, al contrario, ahí persisten. Regresando a la agenda que se había planteado, ¿cuál es la actitud de este gobierno con respecto al tema planteado por GIRE del embarazo adolescente? Pues se ha mantenido, en la administración anterior se publicó esta estrategia nacional para combatir y prevenir el embarazo adolescente. Esta estrategia sigue, hay todo, porque además se creó todo un sistema a nivel estatal y federal de grupos a nivel estatal para darle seguimiento a esta estrategia. Sigue en las dos instancias que estaban originalmente, que es el CONAPO y el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí también creo que es importante reconocer pues quienes
estuvieron al frente de estas dos instituciones tan importantes para este tema de prevenir y combatir el embarazo adolescente. Lo que nosotras vimos desde un inicio, cuando se presentó en la administración pasada, es que había ahí un tema sí de prevención, pero también de atención a víctimas de violencia sexual. El embarazo adolescente no tiene que ver únicamente con el ejercicio o el acceso a anticonceptivos o la prevención, que por supuesto que son fundamentales y que esto se tiene que mantener y profundizar, sino también veíamos que por estas cuestiones ideológicas en la administración pasada, el tema, por ejemplo, de la atención a embarazos de niñas de menores de 14 años, ahí hay un elemento de violencia sexual y entonces aplica también como una medida de atención el tema de la interrupción legal del embarazo. Entonces, en ese sentido, sabemos que continúa, sin embargo, es importante que se revise esta estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente y que vaya de la mano con pues todos estos servicios que el Estado tiene que proveer, que van desde educación sexual hasta que pasan por provisión, información de métodos anticonceptivos, hasta atención a estos embarazos sin violencia obstétrica, sin que ocurra una muerte materna y que haya también la posibilidad ahí de garantizar los servicios de interrupción del embarazo cuando este ha sido producto de una violación o cuando esté en peligro la salud o la vida del adolescente. Entonces, parece que este tema continúa. Es importante también reconocer pues las cosas que se hicieron bien en otras administraciones. Por supuesto que es un cambio de régimen, pero me parece que sería una oportunidad desaprovechada todo este trabajo que hay detrás de años anteriores de personas expertas, donde también organizaciones de la sociedad civil, pero personas que continúan en puestos públicos han trabajado y ahí yo creo que vale la pena como retomar las recomendaciones que desde GIRE y desde estas otras organizaciones se han planteado en la mesa. A ver, ¿qué podemos...? Yo creo que es muy importante eso, o sea, no todo lo que se hizo antes, o sea, tú no puedes llegar y decir, todo ha sido un desastre y hay que borrarlo de un plumazo y empezar de cero, ¿no? O sea, tenemos que empezar de algún lugar. Ustedes, de lo que valoran, que se han hecho en administraciones anteriores, y ¿ustedes creen que se está aprovechando esa experiencia, aprovechando los avances, o en algunas cosas sí, en otras no? Pues creo que una cosa como importante a subrayar, más allá de lo que hayan hecho, digamos, funcionarios específicos de la administración pasada o no, es que México a lo largo de estas décadas ha adoptado un marco normativo importantísimo en materia de derechos humanos y particularmente también en temas de derechos de las mujeres, que es como un punto de partida en el cual también tratamos de insertar en la discusión relacionada con esta agenda por la igualdad, que es que en México sí tenemos, existen también algunos pendientes legislativos, pero en general un marco normativo muy protector. Y hemos creado un montón de instituciones y muchas de ellas dirigidas específicamente a temas de género, al acceso a la justicia para las mujeres. O sea, digamos, se ha invertido, y no solamente por parte del Estado, sino también, como decía Rebeca antes, se han participado la sociedad civil durante décadas y décadas en la construcción de estos mecanismos. Entonces, sí, tampoco se trata de entrar, aunque haya, como se busca hacer un cambio de régimen, entrar, digamos, echarle fuego a todo, sino también reconocer aquello que está ahí. Y bueno, este marco normativo que se ha adoptado en México se ha adoptado pues a partir de muchas luchas sociales y se genera ciertas obligaciones. Entonces yo creo que la principal cosa que tratamos de combatir, yo creo que nuestro trabajo todo el tiempo es esa gran brecha que hay en México entre aquello que dice la ley y las cosas que viven las mujeres todos los días. Entonces creo que podríamos reconocer esas obligaciones que ya están escritas así en el papel y ver cómo es que esas se pueden convertir en mejores situaciones para las personas, ¿no? Y para ello se requiere, pues sí, una buena voluntad política, se requiere presupuesto para implementar programas, se requiere darle importancia a estos temas. Entonces, no estamos partiendo de cero y creo que sería un despropósito pensar que estamos reescribiendo todo el país, porque sí hay muchos avances que se han logrado y que habría que partir más bien de estas obligaciones en lugar de tratar de volver a empezar. Pero bueno, hay algunas instituciones que fueron
creadas en años recientes que ahora parecen como sobrar, ¿no? Se les recorta el presupuesto, se las descalifican. No me he fijado en particular con respecto a aquellas que tienen que ver con temas de mujeres, pero sí parece que hay un desdén hacia lo ganado en el pasado, ¿no? Sí. ¿Cómo está, Rebeca? Sí, yo creo que justo en esta parte de todo lo que se ha avanzado a nivel normativo, a nivel de estas instituciones, pienso, por ejemplo, en el tema de la transparencia, en el tema de la protección de los derechos humanos desde las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos, en donde ya es un camino andado. Esta cuarta transformación se dio también en buena medida por todos estos avances a nivel electoral, por ejemplo, el INE. O sea, gracias a que hemos ido construyendo esta institucionalidad que en algunas ocasiones vemos todavía frágiles, es importante fortalecerlas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, desde Gira, en cuestiones de muerte materna y de violencia obstétrica, hemos hecho mucho uso de las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como la estatal, para obtener, por una parte, este reconocimiento de que estas situaciones implican una violación a los derechos humanos y que las autoridades que incumplieron con estas obligaciones tienen la obligación de reparar a estas mujeres y estas familias, que a lo mejor de otra manera no lo hubiéramos podido lograr. Todo el tema, por ejemplo, con el Poder Judicial de la Federación, también Gire ha trabajado a través de amparos que nos han permitido, pues de alguna manera, garantizar cierto acceso a la justicia para estas mujeres que han visto violados sus derechos, y que en ese sentido es muy importante, más allá de descalificarlos, hacer un trabajo desde el Estado para fortalecer. Y por supuesto que hay situaciones que tienen que mejorarse, eso creo que es importante también ponerlo sobre la mesa, pero no descalificarlas, porque pues son parte de este proceso democrático que lleva México años trabajando para ello. Y que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de las personas y en específico los derechos de las mujeres. Estamos conversando con Isabel Fulda y Rebeca Ramos del Grupo de Información y Reproducción Elegida. Hemos llegado a la mitad de la entrevista. Eso significa que por este sábado la cortamos. Vamos a continuar con la segunda mitad el próximo sábado aquí en Diametral Periodismo de Coyuntura en TV UNAM.